Muy buenos días, amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México. Soy Zoe y como cada sábado les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante que es, bueno, pues es un padecimiento actual y que pues de muchos años y tenemos que estar pues muy atentos y no olvidar pues este enlace entre los profesionales de la salud para hacer saber cuestiones importantes acerca de él. Y lo hemos denominado el hilo que une el cáncer de mama, páncreas y próstata. Y para ello van a estar acompañándonos por aquí Diego, Samuel, Gloria y Carlos, y van a estar platicando con nosotros durante las próximas 2 horas. Así que no se muevan de sus lugares. Háganos llegar todas sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Ya saben que nos encanta leer y mandarles un mensaje y un afectuoso saludo sabiendo desde dónde nos siguen, desde dónde están compartiendo esta transmisión. Como cada sábado, yo aprovecho para recordarles que el objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México es dar a conocer el quehacer de farmacéuticos, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Si aún no eres afiliado a nuestro IPFM, te recuerdo que puedes realizarlo, que es totalmente gratis y que, bueno, pues nuestra información está en nuestra página oficial de IPFM y también en nuestras redes sociales. Nuestras grabaciones están ya actualizadas en nuestro canal de YouTube, así que pueden ir ahí y consultar toda nuestra biblioteca y nuestras playlists que ya están organizadas de tal modo que ustedes puedan revisarlas con facilidad y seguir apoyándonos a compartir este contenido que es de gran utilidad. También les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live y que también, bueno, todos los comentarios aquí emitidos son a título personal. Nuestras conversatorios son sin fines de lucro y también sin ningún tipo de conflicto de intereses. Así que, bueno, pues todos los comentarios emitidos son a título personal de nuestros invitados a compartir la mesa del desayuno del día. Bueno, pues para ir iniciando este desayuno delicioso, tenemos por aquí a Zule que nos va a platicar acerca del desayuno de hoy, que es un delicioso platillo que se llama tutuñi. Y bueno, Zule, si quieres platicarnos, adelante. Claro que sí. Ya pueden ver mi pantalla. Aquí tengo, ahí, listo. Iniciamos. La luz del sol que despierta se va escurriendo entre las celosías del mercado donde la vida es ajetreada desde la madrugada. Al caminar por entre los pasillos de los comestibles, el aroma de la hoja santa me detuvo de golpe y me obligó a cerrar los ojos. Los recuerdos se dispararon llevándome directo a comprar masa de maíz, chile de árbol seco, tomate verde, manteca, tasajo, nopales y, por supuesto, más hoja santa. Con los ingredientes en mano, corrí a casa con la urgencia de no dejar escapar el sabor. El proceso es un ritual. Los tomates se asan mientras que los chiles y la hoja santa se tuestan para martajarlos ligeramente. Con la tortilla recién hecha y aún calientita, se integran los ingredientes y se forma una bolita apretada que les conocí como tutuñi. Se envuelven en una servilleta de tela para conservar su calor, acompañado, si el antojo manda, de un poco de tasajo y nopales. Antiguamente se preparaban para los hombres que salían de madrugada al campo, pero mi abuela siempre guardaba algunos para nosotros. Este sábado seré yo quien desayune en el campo, disfrutando de los tutuñis que prepararé para honrar ese momento. Paso los micrófonos Muchas a, gracias, Zule. Osoe. Gracias Bueno, por esta descripción maravillosa que como cada sábado nos hace llegar nuestro querido Víctor. Estos relatos, esta forma de describir estos platillos de una manera diferente y especial. Bueno, pues yo los voy a dejar con Ángeles, que es quien va a estar con nosotros moderando la mesa del desayuno, para pedirles a nuestros invitados sean tan amables de presentarse, de nos digan su nombre, nos platiquen un poquito acerca de lo que hacen. Y bueno, pues ya está por aquí Ángeles también con nosotros. Y bueno, pues Diego, muy buenos días, bienvenido a este desayuno. Bien, buenos días a todos.
Bueno, yo soy Diego Madrigal Fuentes, yo soy farmacéutico, actualmente soy responsable sanitario en una farmacia de un centro oncológico, el Centro Oncológico Internacional. Cuento con un poco de experiencia en lo que es la farmacia clínica y pues esta es la primera oportunidad que estoy aquí. Espero poder aportar algo a la sociedad farmacéutica, sociedad médica y a la sociedad en general. Perdón, Muchas Diego, se gracias, bienvenido. de Eh, rebote en tu sonido. Carlos, muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Piña, soy médico especialista en genética, soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría y pues tengo un máster en neurología y también terminé un máster en ciencias enfocado en biología molecular. Pues trabajo en Guadalajara y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Samuel, adelante, muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias al Instituto de Profesionales Farmacéuticos de México por esta oportunidad de platicar un poquito acerca de un tema tan relevante y del que tenemos que hablar mucho. Eh, yo soy Samuel Rivera, soy oncólogo médico, laboro en el Centro Médico ABC, donde veo pacientes con cáncer. También en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Coordinación de Atención Oncológica, donde soy jefe de la División de Atención Oncológica en Adultos. Y bueno, pues me he desempeñado en labores docentes, de investigación, etcétera. Pero pues sobre todo me gusta mucho participar para difundir el conocimiento. Y creo que esta es una gran oportunidad. Muchas gracias, bienvenido. Un placer de tenerlo también por aquí con nosotros. Estela, adelante, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues mi nombre es Gloristela Hernández Hernández. Soy QFB de formación con una maestría en ciencias farmacobiológicas. Yo estoy acá en San Luis Potosí. Actualmente yo laboro como responsable sanitario de una central de mezclas oncológicas en un hospital público aquí en San Luis Potosí. Pues yo me encargo de elaborar los protocolos que nos prescribe el médico y para la administración del paciente. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenidos a todos y pues esperamos que sea una plática muy fluida y agradable y que sobre todo sea de mucha utilidad para los profesionales y no profesionales, para nuestro público en general que nos visita y nos visualiza el día de hoy. Bienvenidos, adelante Ángeles, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren todos muy bien en este sábado, el último sábado de febrero, este 28 de febrero. Y este tema tan relevante que a veces oímos la palabra cáncer, nos da mucho miedo, a veces lo relacionamos con la muerte, pero afortunadamente, en muchos casos, no sé si hay casos de éxito. Doctor Samuel, desde el punto de vista usted como oncólogo, ¿qué es el cáncer? Sí, muchas gracias, Ángeles. Sí, es la pregunta más importante y el cáncer es un crecimiento desordenado de las células, sí, que tiene la particularidad que no solo de seguir un crecimiento desordenado, sino de poderse ir a otros sitios del cuerpo. Contrario a lo que ocurre con algunos tumores benignos, por ejemplo, pongo uno de los casos más comunes, los lipomas, en donde el crecimiento puede ser más o menos estructurado, no se va a otros sitios, etcétera, a menos que se transforme también. Pero en general el cáncer ocupa primeramente la estructura de donde se originó y después puede dar metástasis, o sea, dar siembras a otros lugares del cuerpo. Entonces, particularmente eso es lo que caracteriza el cáncer. Gracias, doctor. Doctor Samuel, desde el punto de vista genético, a nivel genético, ¿qué pasa con el cáncer? Sí, primeramente me voy un poco a las causas de lo que es el cáncer, Ujú. ¿no? El cáncer se origina sobre todo por factores que va teniendo uno a través de la vida y esto se refiere a los factores ambientales. Más o menos se ha calculado que de alrededor de un 70-90% de los factores que producen el cáncer son factores ambientales
que esto se refiere a factores, por ejemplo, los hábitos dietéticos, sí que eso está asociado más o menos a un 35% de las causas de cáncer, o sea, es alto, es muy importante todo esto, que también a su vez se asocia a la obesidad. Y hay otros factores que también podemos nosotros controlar, como es el tabaquismo, el alcoholismo. Otro aspecto también relevante son las infecciones. Por ejemplo, lo más común es el virus del papiloma humano, y también algunos factores ambientales, incluso la misma contaminación ya se ha asociado a que pueda desarrollarse cierto tipo de cánceres, ¿no? Entonces, como vemos, muchos de los factores son factores modificables, factores que están en nuestra mano abordar. Ahora siguiéndonos ya a la parte de lo genético, el cáncer se asocia más o menos en un 5 a 10% a factores genéticos, que como genéticos nos referimos a factores hereditarios, ¿sí? En donde justo que nuestra familia haya presentado un cáncer, en muchos casos, pues nos va a predisponer a que tengamos también nosotros un cáncer, ¿no? Entonces, en este sentido, aunque el porcentaje es bajo, también es un aspecto que hay que tener en mente. Muy bien. Doctor Carlos Piña, a nivel, ahorita nos mencionaba el doctor Samuel Rivera, ¿qué pasa a nivel genético con el cáncer? ¿Qué están haciendo factores hereditarios? Uy, bueno, como comentaba el doctor, ¿no? El hecho de que ya no necesariamente tiene que haber más cánceres en la familia, porque también las variantes, antes se llamaban mutaciones, las variantes patogénicas pueden empezar en uno mismo y de ahí empezar la transmisión. Este tipo de cánceres se les conoce como monogénicos porque digamos, la variante o la mutación, el daño principal a nivel de genes empieza en un gen, pero después viene toda una cascada que involucra diferentes genes para originar el cáncer. Anteriormente, o históricamente, ¿no? Se conocían a estos genes de cáncer como supresores de tumor, que se encargaban de frenar el crecimiento celular y como oncogenes, pero actualmente esta clasificación a raíz de los diferentes estudios que actualmente contamos, incluye genes que tienen que reparar el DNA y genes que mantienen la estabilidad pues, de nuestro genoma, que genoma se refiere a toda nuestra información, genes que empujan al cáncer y genes que predisponen también a mutaciones secundarias, por así decirlo. Entonces, ya no a nivel de genes, ya no nada más nos quedamos en el control de cómo funciona la célula, o sea, en el control del ciclo celular, digamos que empujar y frenar, sino que ya hay otros mecanismos, aparte de lo inmunológico, ambiental, etcétera, pero prácticamente yo creo que a lo que más nos vamos a referir hoy es a los cánceres de tipo monogénico, en donde lo que se ve efectivamente es la predisposición, ya que también depende la edad para su aparición. Wow, bastante interesante. Entonces, algo que mencionaban que cuáles las causas importantes para el desarrollo, pues ya las mencionaban unas, y esta de la contaminación, pues vivimos en la Ciudad de México, en días pasados estuvimos así como que 3 días de contingencia y sí es como que de pensarse. Pero hay aparte de esos otros factores de la obesidad que predispongan a que esa cascada de genes que mencionaban, uno provoque que se prendan, cuando nos recuerden las clases en la universidad, dice es que hay algo que provoque, algo que se prende esos genes. ¿Cuáles serían esas causas de riesgo? Sí, justo como bien decía el doctor Carlos, este, hay que diferenciar, por ejemplo, esos genes que están alterados ya de manera familiar y que justo son situaciones que ya nos predisponen per se a tener un cáncer, ¿no? O sea, que en un momento dado se pueden activar y que van a desarrollar un cáncer. En general, cuando tenemos esto, se traduce y podemos dividirlo en genes que tienen una participación, sobre todo
germinal, o sea, estos que tienen ya una predisposición a tener este desarrollo, y estos genes pues están sobre todo justo en las células que se encargan de la transmisión de la herencia, ¿no? En donde pues, y junto con las características del color de cabello, del color de piel, de si tengo de una situación en cuanto a mayor posibilidad de desarrollar algún otro tipo de enfermedades, por ejemplo, diabetes, etcétera. Pero a la par también podríamos tener genes que están alterados en este sentido. En este punto diría que son los germinales. Y también tenemos mutaciones en algunos otros genes que son, que le denominamos mutaciones somáticas, que estas mutaciones sobre todo están expresadas también a través de las células del cuerpo, y que en un momento dado estas pueden, como bien decía el doctor Carlos, desarrollar tumores justo por estos cambios que va habiendo a través de la vida. Por ejemplo, me refiero a la exposición solar, ¿no? Con frecuencia tenemos exposición solar, y esto va causando que haya alteraciones en nuestra piel conforme nos estamos exponiendo al sol. Por ejemplo, alguien que va a la playa y que se queda ahí mucho tiempo y sale todo chamuscado ahí del sol que hay en la playa, pues eso ya nos va dando alteraciones justo en las células, que al final se pueden traducir en un cáncer, ¿no? El caso más típico es, por ejemplo, el cáncer de colon, en donde el cáncer se va desarrollando a través de un proceso inflamatorio, porque muchas de las veces el origen del cáncer es justamente la inflamación. Por ejemplo, a través de una dieta en donde hay poca verdura, hay un consumo alto de carne, y también con una exposición constante a estos elementos que puede tener la alimentación inadecuada. Entonces va habiendo un proceso inflamatorio que poco a poco va haciendo cambios en nuestras células, hasta que de plano se manifiesta una alteración genética que nos da el desarrollo de un cáncer, ¿no? Entonces, eh, pondría como punto principal, en este caso, como un efecto importante del proceso inflamatorio, el desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misma obesidad, como bien decía, es un proceso proinflamatorio en el cuerpo. Entonces, la obesidad es un factor importante para poder, nosotros tener elementos que en el futuro pueden desarrollar cáncer, ¿no? A través de las alteraciones que se puedan dar en las diferentes estructuras del cuerpo, por los cambios genéticos que se van dando, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Porque a veces ahorita luego todavía existe un poco la creencia de que estás gordito, estás sano, y no es así. O dicen estoy gorda y buena, no es así. O sea, porque luego ese exceso por esos anchos, no es así. O sea, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro peso. A veces ya hemos hablado aquí parte de la salud mental, que hay quienes comen por ansiedad, entonces chéquenlo. O a lo mejor hay un factor por ahí endocrino que está modificando. Ahora, existen síndromes hereditarios que aumenten simultáneamente el riesgo de cáncer de mama, de próstata, de páncreas o incluso hasta el ovario. Sí, nada más me regreso un poquito a la pregunta anterior, porque sí son importantes los factores ambientales, pero por algo empezamos comentando, ¿no? Que del 5 al 10% de los cánceres son monogénicos. Donde más se aplica lo ambiental, como la contaminación, la obesidad, la diabetes, porque ahí lo que hace es glucosilar genes, son mecanismos muy complicados, eh, son multifactoriales o complejos, o sea, sí son dependientes o muy dependientes de factores ambientales dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, fumar pues, está altamente relacionado a cáncer de pulmón. Para el caso de los cánceres hereditarios, y ahí retomo esta pregunta de los síndromes, ahí independientemente del factor ambiental,
tenemos la predisposición genética. Aquí lo que hace el factor ambiental es desencadenar, digamos, a lo mejor de manera más temprana o agravar el tipo de cáncer, pero tiene más peso la parte genética, y es donde tenemos muchos síndromes de cáncer hereditario, que sí los hay. Por ejemplo, de lo que hablamos, ¿no? Cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de mama, pues nos lleva a pensar en variantes patogénicas en BRCA2. Hay síndromes o con otros tipos de cáncer como el Ifra-Omeni, donde hay leucemia, hay cáncer de mama, hay cáncer de páncreas también, hay neoplasias endocrinas múltiples, síndrome de Lynch. En estas neoplasias endocrinas múltiples, pues son muchos cánceres de glándulas que producen hormonas. Entonces, pues sí tenemos muchos síndromes de cáncer familiar, que son ese 5 a 10% de los cánceres, y que pues si vemos a nivel poblacional no es tan poquito. Si fuéramos de 100 personas, de 5 a 10, podemos tener una predisposición directamente familiar a este tipo de cáncer, o de cánceres en general. Y sí, lo que últimamente yo he visto, a lo mejor no veo la gente como tal, pero me llamó mucho la atención. El Instituto Nacional de Cancerología construye otro edificio porque los pacientes ya no caben por la demanda. Otros hospitales también de otras instituciones están construyendo y ampliando esta parte. Le digo, y me decía una vez, hace poquito, un médico que estaba por ahí, digo, es que ya parece cáncer, ya parece gripa en temporada alta. Adelante, Estela. Bueno, de aquí una parte, por decir aquí en México, algo que están mencionando, viendo nuestra población, los estudios genéticos en estos genes son muy escasos por el tiempo de que no hay una institución que nos regule la parte de análisis genético para estos genes. Entonces, no podemos nosotros, por decir, en la parte de lo ambiental, que es lo que yo veo un poco más, es por decir, si sabemos que el paciente desde un principio, edad temprana, tiene una predisposición genética a tener este tipo de cáncer, sea cáncer de mama, páncreas, ya podemos hacer como una plática con toda esa familia para que vean los cuidados que deben de tener, a qué tiempos empezar a hacer sus chequeos continuos en las clínicas. En este caso, pues ahora también existe el microambiente tumoral. Empezamos a hablar que la obesidad nos aumenta la probabilidad o el riesgo de los pacientes. Entonces ya podemos hacer cambios de hábito en su vida diaria que puede hacer que no aparezca, porque todos estamos hablando de una probabilidad de que tenga ese paciente. O sea, no, muchas veces las personas creen que porque tienen que sus familiares tuvieron cáncer, ya les da miedo que ellos también tengan cáncer. Entonces, tenemos que enseñarle a la población que los cuidados que tengas en tu ambiente te pueden ayudar a no tener la enfermedad o a saber, por decir también, otra parte que tiene mecanismos activos de inflamación es el estrés. Actualmente todos vivimos en estrés, córrele para allá, turnos enormes, turnos de nocturnos, todo eso va afectando, aunque sí tenemos la herencia genética en este tipo de síndromes, podemos nosotros prevenir la enfermedad hasta donde podamos alcanzar para que las pacientes o los pacientes no lleguen a desarrollar esa enfermedad. Si podemos cambiar hábitos desde un principio, diagnósticos tempranos, porque muchas veces no conocemos en nuestra población la herencia genética que vienen cargando. O sea, muchas veces, por decir, veamos comunidades que son de escasos recursos, pues ellos no van a conocer realmente si su abuelita tuvo cáncer de mama o saben que nada más tuvieron un cáncer. Entonces es muy difícil a veces nosotros saber esa línea. Entonces, a veces esa parte de agentes externos al desarrollo de un tumor nos pueden ayudar a la prevención, y ya si tenemos prevención, pues ya no, ya buscaríamos que fuera menos la población que ya encontramos con estadios nivel 4 o estadios nivel 3 donde necesitamos que utilizar una quimioterapia neoadyuvante para poder después tratar de sobrellevar al paciente. Y una característica que tienen los tumores hereditarios es la agresividad que tienen. O sea, esa es una parte muy importante. Entonces, si podemos prevenir esa parte hasta cierto punto, aunque yo sé que es tal vez un 1%, pues podemos ayudar a la población un poco más.
No, así vamos sumando esfuerzos. Adelante, Diego. Sí, yo al igual que los especialistas, pues, y concuerdo en lo que dice Estela, parte de los factores, fundamentales, si es que es el término correcto. Creo que además de la parte genética, inclusive creo que está centrado más en algo muy específico, en la cuestión de la mutación, dogma central de la biología molecular. Si hay algún error en el momento de la replicación o de la transducción, entonces toda la cadena, por ende, nos va a fallar en cualquier tipo de especialidad en este tipo de cánceres. Algo que me llama mucho la atención y que menciona Estela son estos factores, por así decirlo, no son clínicos, pero son factores independientes o factores sociales en la cuestión de la familia. Yo, por ejemplo, en caso con pacientes aquí, yo los invito, los trato de convencer de que todo este tipo de cuestiones o dudas que tengan con los especialistas referentes a sus tratamientos, siempre ponerlos sobre la mesa. Siempre fomentar a los pacientes, a los cuidadores, en que no haya dudas en específico desde el inicio hasta como vayamos avanzando con los tratamientos. Bastante interesante porque sí hay una predisposición y sobre todo, bueno, comento que me tocó ir hace un tiempo a Jucam, la Asociación para el Cáncer, y lo que encontré son chiquitas, jóvenes, adolescentes, 16 17 años y ya con cáncer de mama. Le digo, pues si te esperabas a edad y por ejemplo aquí en los estudios en México nos tenemos que adelantar versus otras poblaciones por este tipo que se está presentando a edades más tempranas. Adelante, doctor Samuel. Y muchas gracias. Sí, justo retomo los comentarios de Estela y de Diego. Este, en cuanto al cómo abordar a estos pacientes, ¿no? O sea, quienes ya a lo mejor tienen cierta predisposición. Primero, pues irnos a la cuestión preventiva, general, a la que todos tendríamos que estar, todos tendríamos que estar abordando, que es, todos los cambios de los hábitos de la vida diaria, ¿no? Esto, y no aplica solo a la parte, genética, quienes tienen mayor predisposición, sino todos, ¿no? Al final, actualmente se ha visto justo la cuestión de dieta, la actividad física que es fundamental. Yo siempre remarco que quien no se mueve se muere, ¿no? O sea, al final la movilidad que podamos tener es muy importante, desde caminar 30 minutos diarios por 5 días es una recomendación básica. O el consumo de carne que hemos comentado, por ejemplo, se recomienda no consumir más allá de 400, 500 gramos a la semana, de carne. Esto ya, de manera general. Y bueno, muchos hábitos que podemos dejar, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, etcétera. Eso creo que es fundamental en todos los pacientes, incluyendo en aquellos que tienen predisposición genética. Y justo Ángeles comentaba de estas pacientes que finalmente pueden desarrollar cáncer, aunque sean muy jóvenes y que probablemente en su vida no hayan estado expuestas a todos estos factores, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba, incidencias de cánceres que antes no se veían tan frecuentemente en jóvenes, pero ahora se ven de mayor frecuencia. Entonces, en este sentido, se mencionaban algunos síndromes de cáncer y sobre todo lo que hoy nos convocó aquí a estar platicando del tema es justo que por ahí en el chat en donde pues afortunadamente también estamos integrados se cuestionaba esta parte de asociación entre algunos cánceres por algunos genes específicos como es el BRCA1 y BRCA2. En este sentido, hay enfermedades que están asociadas a estos genes. Particularmente hay síndromes como el síndrome de cáncer de mama y ovario, en donde la mujer tiene predisposición a desarrollar cáncer de mama y también en algún momento cáncer de ovario, ¿no? O al revés. Esto eh, es algo que vemos característicamente. Otros cánceres que están asociados, por ejemplo, a estos genes es el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata, que al final uno diría, pues bueno, ¿y estos qué tienen que ver con los otros cánceres de la mujer? Pues sí, tienen esta asociación
en donde justo comentaba el doctor Carlos al principio de los genes supresores de tumor. Estos BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tumor, en donde justo la situación es que se liberan mecanismos en donde se desarrolla este cáncer. Hay otros cánceres que también pueden estar asociados a estos genes que son más raros, pero también tienen esta asociación, como puede ser incluso el melanoma, el cáncer gástrico, etcétera. Entonces, como vemos, el enlace de estos cánceres, pues es estas mutaciones que pueden estar presentes en cada uno de estos cánceres de manera muy particular, o sea, en algunos con una mayor expresión que en otros, pero finalmente sí puede haber esta asociación. No son la mayoría, esto también hay que comentarlo, no es el mayor porcentaje, más bien es igualmente van en alrededor de un 10 hasta un 20% pudiera ser que estén presentes estos genes, pero sí, esto ya marca una particularidad, en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, lo que diría aquí es que justo también lo mencionó Estela en el sentido de la detección de estos cánceres. O sea, al final, por ejemplo, se ha visto que si una mujer desarrolla un cáncer de manera temprana, lo más conveniente es que su familia esté vigilada por lo menos unos 10 años antes, porque puede manifestar una enfermedad en este tiempo, ¿no? Entonces, la recomendación es que 10 años antes de que la persona que presentó el cáncer haya desarrollado esta enfermedad, la familia, en este caso las mujeres, si es cáncer de mama, se empiezan a revisar. Em, las pautas de detección oportuna, pues deben ser pautas muy específicas. Ya de manera general, pues se llevan todos estos elementos que tenemos en cáncer de mama, tenemos detección oportuna, en cáncer de próstata, tenemos detección oportuna, no así en cáncer de páncreas. Cáncer de ovario, solamente en estas pacientes que tienen mayor riesgo hay que hacerse un ultrasonido con determinación de CEAN 125 en la familia que está, bueno, en las mujeres que están con este conocimiento de predisposición. Y algo que también me gustaría remarcar, y bueno, ya vi que el doctor Carlos levantó la mano, es que en estos pacientes que tienen esta predisposición de cáncer, siempre vale la pena, y también lo comentó el doctor Carlos en el chat, una consejería genética, ¿sí? Una consejería genética en donde ahí se establecen las pautas justo de lo que tiene que hacerse, no solo con el paciente, sino con la familia, para que a través de esto se determine qué pruebas son las más convenientes de realizar y cuál es el seguimiento que se tiene que hacer. Y si en un momento dado tendríamos que usar algunas pautas de manejo, como puede ser alguna cirugía profiláctica, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, en donde hay predisposición, pues muchas de las veces se tiene que hacer una mastectomía o hacer también una oforectomía, o sea, quitar los ovarios por esta predisposición. En otros cánceres es más difícil tener pautas de este tipo, pero en cáncer de mama y ovario sí pueden ser factibles. Entonces, la consejería genética y el manejo multidisciplinario, pues es fundamental en esto. O sea, retomo este punto que ya el doctor Carlos por ahí lo había expuesto. Muchas gracias, doctor Rivera. Doctor Piña. Y pues justo, ¿no? Complementando lo que dice el doctor Samuel, pero antes de eso, dejar muy, muy claro que todas estas medidas, o sea, hacer más bien la separación, cánceres genéticos o monogénicos o cánceres multifactoriales, porque como muy bien comentaba Estela, sí tenemos que cuidar mucho el peso, etcétera, todo el factor ambiental, pero eso es más hacia los cánceres multifactoriales. Las medidas preventivas que se toman en un cáncer monogénico, como bien comentó el doctor Samuel, además de las que debemos de tomar con los cánceres multifactoriales,
involucran ahora sí que medidas mucho más extremas, valga la redundancia con lo de medidas, como bien se comentaba, mastectomía o por o sea, quitar las mamas, quitar los ovarios, un seguimiento bien estricto con mastografía. Se recomienda antes de los 25 años, preferentemente. Y también tenemos criterios de sospecha en una familia o en una persona para pensar en un cáncer familiar. En este caso me voy a referir a cáncer de mama por VRCA2, porque es el que nos enlaza páncreas, nos enlaza próstata. Pero, por ejemplo, si una mujer a edades tempranas, por 25, 30 años, tiene afectación, ese es uno de los criterios. Si la alteración se presenta en órganos pares, o sea, en mamas que hay dos, en testículos que hay dos, en ovarios que hay dos, ese es otro criterio para sospechar. La etnia también es importante, sobre todo en estos cánceres relacionados a mama. Prácticamente un cáncer de mama, edades tempranas, pero además ser de origen judío, ya es prácticamente una indicación o una prescripción para hacer el estudio genético como tal. ¿Sí? La agresividad también, si es, la sumamos aparición temprana con un cáncer agresivo, también podemos sospechar en este tipo de cánceres que son hereditarios y pues hacer los estudios necesarios. Como bien decía el doctor Samuel, a nivel institucional sí tenemos manera de sospecharlo, haciendo, por ejemplo, próstata, las determinaciones de antígeno prostático específico, la simple exploración de mama, pues es algo que todos nos podemos hacer. Y digo, nos podemos hacer porque cuando tenemos variantes patogénicas o mutaciones en estos genes de cáncer de mama familiar, hasta el 1% de los hombres podemos desarrollar cáncer de mama. Y a lo mejor yo les preguntaría aquí, pues, ¿quién de nosotros hombres se hace exploración? ¿Quién se sabe hacer la exploración porque es igualita por cuadrantes, igualita que la de la mujer? Entonces también tenemos que tomar en cuenta que hay estudios que sí tenemos a nivel institucional. Sin embargo, los estudios moleculares de los cuales vamos a platicar, ese es el gran problema por el costo, por la accesibilidad y porque además, ya como comentó el doctor Samuel, ya no nos quedamos nada más en el estudio. Ah, sí tienes la variante y tienes la susceptibilidad a cáncer de mama de un 90% a los 60 años. Entonces, ¿qué ya no nada más se tiene que estudiar eso, se tienen que estudiar a nivel genético los cambios que se llevaron a nivel y a nivel cromosómico, a nivel del tumor, relacionados también con la respuesta a tratamiento y con la optimización del tratamiento, y eso es donde tenemos mucha limitación. Pero para la detección sí hay, y también bien importante lo que decía Estela, o sea, sí hay etnias que tienen mayor predisposición obviamente por cáncer monogénico hereditario, y que aprendamos, hago la acotación nuevamente, a separarlos de los cánceres multifactoriales, que son bien diferentes. O sea, prácticamente el hecho de tener un gen mutado, como bien te dijo, o sea, afecta la replicación, afecta la transcripción, afecta la traducción, y sí nos va a predisponer mucho más altamente a un cáncer de mama que requiere medidas más agresivas y una vigilancia más allá de la que nosotros debemos tener como prevención normal para cáncer como tal. Adelante, Diego. Sí, de hecho lo que menciona el maestro Carlos, hay algo interesante, hay un factor importante eh, de lo que se ha comentado y se ha puesto sobre la mesa, pero sí hay algo que, por ejemplo, me llama la atención y me ha tocado no vivirlo, pero verlo. Es mínima la estadística, pero sí existe en los pacientes masculinos. Sí existen pacientes que tienen o padecen cáncer de mama. Yo, por ejemplo, este tipo de cuestiones sí también como que abro la invitación a toda la sociedad en general, a toda la sociedad médica, inclusive sociedad farmacéutica, todos de manera generalizada, aprender a hacer la exploración.
no solo las mujeres, sino también los hombres, porque también existen procedimientos para poder detectarlo en los caballeros. Entonces, sí es algo que como que queda muy por debajo de la estadística, pero también como que nosotros no lo ponemos en la mesa. Entonces, ese tipo de procedimientos también tenemos que tenerlos en el radar para, como mencionan los especialistas, también conocer o con qué abordar una posible terapia para tener un tratamiento lo más óptimo posible. Interesante. Entonces, abordando todo este panorama, hablando de, a mí sí me llama la atención de manera personal, porque primero por parte de mi mamá, una tía, luego como a los 15 20 años, la otra, y la otra sí estuvo un poquito más complicado el caso porque fue una mamá, luego metástasis en la otra mamá, ya pasaron como un año, de ahí un tumor cerebral y también cáncer en huesos, o sea, es muy así alarmante. Y ahora en el 2019 baja la prima de sus hijos, todavía ellos están al pendiente, pero sí hay alguna prueba o algo que podamos hacer para nosotros como familia podernos detectar o que podemos y dónde podríamos acudir, porque eso es bien importante. Aquí en México, ay, perdón, Sí, adelante, adelante. lo que a mí me ha tocado conocer es que los métodos de detección hereditarios, como comentó el doctor Carlos Piña, son limitados, están limitados para una sola región. No en todos los estados vamos a tener un lugar donde podamos asistir mi familia a ver la cantidad de genes que tenemos, ¿no? Muchas veces está en estado de investigación. Hay muchos grupos en los que ahorita están dedicados a estudiar cómo se están comportando ciertos tipos de cánceres con los hereditarios, en este caso cáncer de mama. La verdad, cáncer de mama es el más estudiado porque es el que tiene pues mayor incidencia, entonces es el que más podemos tener más pacientes para investigar, ¿no? En el caso, pero sí, en otros países, como en Estados Unidos, ellos ya detectan una parte, ya pueden ir diciéndole a esas familias pues que se hagan una detección temprana hereditaria y ya van viendo hasta generaciones más abajo de verdad, digamos que si fue el abuelo el que tuvo el primer cáncer, ya después pues lo van bajando a toda la demás descendencia. En el caso de aquí en México, pues yo sí lo he visto limitado, al menos yo supongo acá en San Luis no hay un lugar dedicado, siempre se tienen que trasladar a la Ciudad de México, pero sí en el caso de leucemias para detectar cromosoma Filadelfia, pues se tienen que ir de aquí para detectarlo. Son muy costosos, no toda la población va a tener acceso a ese tipo de determinaciones. Algo que también yo veo muy importante es la historia clínica del paciente. Muchas veces la tenemos toda incompleta porque el paciente muchas veces no conoce la historia clínica de toda su familia de manera ascendente. Nada más hasta donde tenemos, pues a veces nos llegan a decir los pacientes, no, pues a mí me dijeron, por decir, en mi caso, no, pues se llegó a morir de un cáncer, pero sepa cuál era. Yo nomás sé que sufrió mucho y la verdad no pregunté. Entonces, a veces ese tipo de detalles nos limitan un poco de tener la historia clínica del paciente y poder saber más allá si podemos decir, no, pues sí es un tal o cual y ya ahora sí es más específico la detección. Sí, eso es bien importante, ¿eh? Averiguar, no, no es que seamos chismosos, pero sí es importante los abuelos, si se puede, que por lo regular son tres generaciones, o a veces si se puede de la cuarta, los bisabuelos, adelante. Diego, Sí, concuerdo con lo que dice Estela. Hay factores principalmente, podríamos decirlo también socioeconómicos. No en todos los estados se pueden realizar este tipo de biomarcadores o pruebas muy específicas. Por lo general, los especialistas empiezan con pruebas de inmunohistoquímica más básicas para empezar a detectar o tener una sospecha de una posible afección. Pero también lo que menciona Estela es cierto, muchos pacientes tienen que viajar de un estado a otro o ir inclusive a la Ciudad de México para hacerse estas pruebas mucho más específicas de biomarcadores u oncogenes para poder determinar la razón de su padecimiento. Entonces son parte de esos factores socioeconómicos que tocábamos inclusive en un inicio o inclusive factores antropométricos también tomando en cuenta la cuestión hereditaria, si tengo un paciente diabético, un paciente con obesidad, con hipertensión, con alguna afección en piel, que también pudiéramos tomar como
común en todo este tipo de afecciones. Entonces, sí son cuestiones que, bueno, por lo menos farmacéuticamente hablando, hacemos esas recomendaciones, pero siempre tocarlas con el especialista. Gracias. Doctor Carlos Piña. Bueno, ahí sí les voy a pasar un tip, porque alguna de las situaciones, y me agradaría, porque además yo veo que el doctor Samuel está muy empapado, pero la mayoría de los oncólogos no trabajan de la mano de los especialistas en genética. Ya no es tan difícil, ni tiene que irse el paciente a otro estado a hacer los estudios. Lo que sí es muy difícil es el costo, pero afortunadamente cáncer tiene el apoyo de muchas asociaciones y fundaciones que permiten a los pacientes de escasos recursos hacer sus estudios. Por ejemplo, en San Luis, el doctor Estela de Paz Villanos, está la doctora Mari Carmen Esmer, que es una magnífica genetista bueno, médico especialista en genética, porque genetista es como el genérico, y pues ella ve pacientes en San Luis Potosí. Las pruebas actualmente no son complicadas, a veces con un papel parecido al del tamiz metabólico, ahí se pone la sangre y hacemos el estudio. Y tomar en cuenta también que sí, las pesquisas familiares son importantes, conocer el cáncer primario, pero deben ser previamente informadas o asesoradas por genética, o sea, porque sabemos que hay un 50% de posibilidad de heredar el gen. Sin embargo, también entran dilemas éticos, o sea, no podemos ir buscando todos los cánceres en toda la población, o sea, son familias muy específicas que a quien tenemos que dirigir estos estudios. Y de verdad, busquen a los especialistas en genética. Y ahora ya sí, antes éramos muy escasos, ahora ya hay prácticamente en todos los estados de la República. Y hay con eso van a tener, además de todo esto que hablamos tan importante e informativo para la familia y ustedes, van a tener mayor accesibilidad a estudios que son muy fáciles de tomar y de conseguir y que ya les tenemos a la mano para prácticamente todos los estados y no tener que, además de gastar en el estudio, gastar en ir a Ciudad de México. Ya por la situación de pobreza en nuestro país, pues también hay institutos como el INMEGEN, laboratorios como Astra, que ofrecen el estudio gratuito a sus pacientes, obviamente en el plan de ganar. No, es que esto está súper interesante, eso me piqué. Y bueno, los invitamos a que nos digan desde dónde nos ven, nos manden sus saludos y también sus preguntas. Aprovechen que están aquí estos expertos y todo con el afán de la prevención. Y ya nos dijeron, o sea, yo lo pongo en mi caso, tengo los cáncer de mama, el cáncer de estómago, entonces, por ahí, para qué puedo hacer, qué puedo prevenir, que es más barato. Doctor Samuel. Sí, 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 efectivamente, el cáncer hay que tomar en consideración ahora que no es un tratamiento que da un solo especialista. El cáncer se trata por un equipo multidisciplinario, que eso es lo que nosotros estamos como impulsando en todos lados, en nuestra institución y en todas partes, en donde nos integremos todos los especialistas que tenemos algo que aportar en la atención del cáncer. Genética sin duda tiene un papel fundamental. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Ángeles, aquí para esta situación familiar? Buscar a una consejería genética. Seguramente el especialista en algún momento, y lo decía el doctor Carlos, el oncólogo puede ser que no ubique o no tenga un equipo integrado con un especialista en genética, pero si no es así, pues se tiene que buscar. O sea, al final, efectivamente, todavía hay muy pocos, si hay pocos oncólogos, hay todavía menos genetistas, ya afortunadamente el doctor Carlos nos decía que en todos los estados ya tenemos genetistas, pero sí, no en todas partes a lo mejor están bien ubicados o el acceso es fácil, ¿no? Entonces, buscar la consejería genética, esa sería la primera pauta, porque como decía al principio, el genetista es quien va a decir, a ver, por todos estos elementos, por ejemplo, aquí en esta parte en donde hay antecedentes de tumor cerebral, de cáncer de mama, etcétera, o sea, hay muchos tumores diferentes. El genetista dice, a ver, a ti te puede convenir hacer este tipo de pruebas por tal y cual cosa, ¿no? Entonces, de ahí parte todo.
Luego, efectivamente, en cuanto al acceso, ya se está buscando que estas pruebas moleculares sean cada vez más fáciles de abordar, sobre todo porque hasta hace un tiempo, pues la única manera de hacerlo era por estudios más complejos, muy costosos, etcétera. Ahora se está abriendo más esta posibilidad con estudios que están un tanto más al alcance, algunos todavía en validación, pero al final quien nos puede marcar la pauta es el genetista. Y ya en la parte de cuando se detecta un cáncer, con esta asociación genética, efectivamente, hay convenios incluso de las instituciones públicas con la industria farmacéutica, en donde la industria farmacéutica hace las pruebas, específicas y a veces también se puede incluso hacer a algunos familiares para ver esta posibilidad. También, como bien decía el doctor Carlos, el tener una prueba ya positiva implica una cuestión también que en donde nosotros como pacientes o familiares necesitamos ver el alcance de esto que estamos teniendo como información. O sea, alguien que se entera de que tiene una predisposición familiar a un cáncer, pues es una noticia no tan sencilla de llevar. Entonces, por eso es que siempre también los profesionales, los genetistas y esto nos ayudan a llevar ese seguimiento y saber qué es lo que corresponde hacer y también no caer en pánico, ¿no? Porque al final podemos estar con una angustia permanente por saber que tenemos este gen ahí, lo importante es saberlo abordar, que creo que es lo que pondría como mensaje, ¿no? Ujú. Este gen que mencionaban, el BCR1, que les dan estas terminologías BCR2, que tienen una función, pero cuando están mutados, llegan a causar este tipo de problemas como el cáncer. ¿Sí? ¿Algo quería decir, doctor Samuel? Sí, sí, sí. Y tener en consideración también, por ejemplo, en algunos cánceres, característicamente, por ejemplo, el de próstata, podemos tener estas mutaciones, pero no ser mutaciones, germinales, pues, o sea, que no estén como asociadas a este tipo de cáncer con predisposición, hereditaria, ¿no? También se pueden tener estas asociaciones por la misma evolución y las mutaciones que va teniendo la enfermedad a través del tiempo. Entonces, eso también es algo importante de determinar y los estudios sí nos pueden ayudar a definir esta posibilidad, ¿no? Ujú. Y Algo que bueno, también, perdón, me quedé un tanto con este comentario allí, es en la parte de cómo se comportan, porque se ha hablado de la agresividad que puedan tener los cánceres. En cada cáncer, el tener este elemento detectado puede darnos diferentes comportamientos. Por ejemplo, pongo los dos cánceres que pues más comúnmente hemos visto como con estas mutaciones asociadas. Cáncer de mama y ovario. En cáncer de mama, efectivamente, cuando se presenta la mutación, el cáncer puede ser un tanto más agresivo y con las características que ya comentaba el doctor Carlos en cuanto a cómo se puede presentar. Hay algunos subtipos histológicos de mayor agresividad, como el cáncer de mama triple negativo, en donde puede haber una asociación con con este gen y la agresividad es mayor. En cambio, en ovario, cuando está presente esta mutación, la evolución puede ser más favorable, la respuesta a los tratamientos puede ser todavía mejor. Entonces, cáncer de próstata, pues bueno, también tiene ciertas particularidades cuando está presente este gen. Cáncer de páncreas, pues siempre es un cáncer muy agresivo, en general el pronóstico todavía con esta enfermedad es muy desfavorable, pero bueno, y también puede estar asociado. Y en este sentido también enlazaría con las terapias que se pueden dar en la actualidad para cuando se presentan estas mutaciones, que hay algunos medicamentos, en este caso los inhibidores de PARP, que van dirigidos
a tratar, sobre todo, no de manera preventiva, porque por ahí también de repente se ha comentado que pudiera ser preventivo. No, es en pacientes que tienen una enfermedad ya establecida y en donde pacientes que ya han tenido este diagnóstico pudiera darse el medicamento en ciertos escenarios. Como bien comentaban por allí, algunas maneras de manejar estos medicamentos, por ejemplo, de manera adyuvante, que significa que un paciente que ya recibió todo el tratamiento radical, ahora al detectarse esta mutación requiera el usar estos medicamentos, como puede ser en cáncer de mama, ovario, o en aquellos pacientes que tengan enfermedad avanzada, también de estos cánceres de mama y ovario, pero también en cáncer de próstata y en cáncer de páncreas, usar este tipo de medicamentos que pueden ayudar a controlar mejor la enfermedad, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, llegó la hora del recreo, como siempre, ya estamos aquí en el medio tiempo. Adelante, chicas, con los saludos. A ver, Buenos doctora días, Arias. buenos días, aquí andamos. Pues es un gusto escuchar estos mensajes tan importantes que nos dan los conversadores del día y me responde a compartir los mensajes que el público tiene. Reciben saludos los conversadores y muchas felicitaciones también. Nos agradecen, por ejemplo, desde Santa Catarina, Nuevo León, María Magdalena Ramírez, nos mandan mensajes desde Zapopan, Jalisco, desde Morelia, desde Cajamarca, Perú. También tenemos saludos desde San Luis Potosí, desde Toluca, le mandan saludos a la maestra Estela. También tenemos saludos desde el hospital en Xochimilco, en Ciudad de México, saludos desde Cancún, Quintana Roo, también del Hospital General, saludos desde Zacatecas, desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde los hospitales del IMSS, desde los hospitales del ISSSTE. Muchos saludos aquí compartiendo y reconociendo la buena disposición de nuestros conversadores para compartir sus conocimientos de forma tan generosa. Paso el micrófono a la siguiente conversación. Gracias, doctora Ariadno. Y saludos, doctora Arellano, que por aquí está. Y los dejamos con la otra, el otro, ese tiempo con la maestra Vera. Hasta luego. Muy buenos días, excelente día a todos y bueno, vamos a continuar. Tenemos una pregunta entonces también para nuestros conversadores que son farmacéuticos y nos gustaría preguntarles a Diego y a Esther de todo esto, ¿qué opinan ustedes? Es decir, ¿qué participación tienen los farmacéuticos? Adelante. Bueno, pues nosotros lo que vamos llevando es el abordaje de la terapia, o sea, ya con el médico ya habló con el paciente, ahora seguimos con la parte de la preparación del medicamento, la disponibilidad del medicamento y muchas veces también a nosotros nos toca dar educación al paciente en cuanto a cuidados del medicamento, cuidados que debe tener a veces en algunas ocasiones sobre la alimentación para la premedicación y posteriormente, pues cuidados de los medicamentos hacia el personal de enfermería para su administración, para que busquemos el mayor tolerancia al paciente y pues siempre reportarle al médico pues los detalles que veamos durante la medicación del paciente, es decir, pues hacer mucho énfasis en este caso, por decir, dependiendo del tratamiento de elección, si necesita premedicación o no, pues tener esos cuidados con el paciente para que el paciente vea la importancia de la premedicación, porque muchas veces nos reportan reacciones adversas, pero muchas veces está asociada a que no supieron el paciente muy bien cómo llevar a cabo su premedicación. Algo muy importante que me ha tocado ver después de un paciente que recibe su diagnóstico de primera vez es como que bloquea todos sus sentidos y no escucha muchas veces lo que el médico le dice de cuidados. Entonces ya cuando se relaja, ya cuando como asimila, lo ven a uno como al personal de enfermería y a uno oiga, ¿me puede explicar esto que no le entendí al doctor? Entonces ahí ya llevamos nosotros esa parte donde es el acompañamiento después de su diagnóstico
Y claro, muchas veces lo llevan nuestros compañeros del personal de enfermería porque ellos están ahí pues todo el tiempo de la administración y ahí van surgiendo todas las dudas, dudas de si pueden comer, no pueden comer, porque muchas veces el paciente no entiende la diferencia entre cuando va a tomarse unos análisis de laboratorio a lo mismo que la aplicación de quimioterapia, ¿no? Entonces, ya ese tipo de abordaje, por decir, cuidados después de su que no se asolee, que no haga cosas bruscas, no que se le limite su calidad de vida, sino ciertos cuidados que debe de tener después de después de cierta esquema de tratamiento. Y pues lo que más nos toca a nosotros, pues en el caso de la central de mezclas, pues es preparar medicamento para el paciente correcto, la dosis correcta y el diluyente correcto. Ya si nosotros llegamos a detectar que no es el diluyente correcto o podemos ver la estabilidad del medicamento que se nos vaya a precipitar o algo que ponga en riesgo al paciente, pues ya nosotros notificamos tanto al personal de enfermería como al médico, pues los cambios pertinentes si nos aceptan hacerlos. Y pues aquí viene la parte del equipo multidisciplinario que hemos hablado todos. Al final de cuentas, médico, enfermera y farmacéutico, lo que buscamos es la seguridad del paciente y pues salvaguardar su integridad. Ujú. Muchas gracias, Estela. Y bueno, pues escuchamos también a Diego. Adelante. Sí, de hecho, concuerdo mucho con lo que dice Estela. Eh, Parte de lo que ella menciona, lo que son las premedicaciones, algo que también consideramos mucho en todas las especialidades médicas, esta que es un poquito más compleja en todas las cuestiones, tanto bioquímicas como médicas, inclusive farmacéuticas. Considerar el paciente, sus condiciones antropométricas, condiciones anteriores a sus tratamientos, si es un paciente diabético, hipertenso, si toma medicación en casa, qué tipo de medicación, cómo la toma. Algo muy importante que menciona Estela y que creo que en nuestro campo es el pan de todos los días. Ella, por ejemplo, en la central de mezclas ve diluyentes, ve estabilidades, cómo preparan y si se prepara correctamente el fármaco, si hay algún error que esperamos nunca suceda. Y, por ejemplo, también algo que ella menciona muy importante, que tiene 6 7 años y hasta la fecha es un grave problema de salud pública con todos los tratamientos de manera general, los desabastos de los fármacos. Entonces, en esta especialidad es muy importante porque no podemos interrumpir un tratamiento mucho tiempo por un desabasto. Entonces, tenemos que nosotros que buscar alternativas que puedan favorecer el tratamiento y que sean aprobadas por el médico especialista. Y algo muy importante que también, por ejemplo, que también ella menciona, tenemos, por así decirlo, un paciente que está confundido, está triste, o sea, todavía no aborda completamente cómo va a ser su terapia en la primera aplicación. Se le infunde, pues poco a poco trabajando en casa con el apoyo de la familia y de los especialistas, pero se hacen acciones de farmacovigilancia tras la aplicación de los primeros ciclos. Tenemos que abordar cómo se comportó el fármaco en casa y cómo también el paciente se sentía tras la administración del mismo y realizar acciones en caso de alguna sospecha de una reacción grave. ¿Cómo las clasificamos? Dependiendo entre mayor información tengamos, mayor clasificación tiene. Y hay algunas condiciones importantes que son muy específicas que pide salubridad. Si los pacientes llegan a tener alguna anomalía importante, alguna condición que pudieran causar la muerte del paciente o que inclusive puedan estar de manera hospitalizada. Muchas gracias. Ahorita me quedé también pensando si existen algunas interacciones entre fármacos a la hora que se está dando la terapia. No sé si nos puedan decir. Digo, doctor Samuel, adelante, si quería participar, adelante. Sí, justo reforzar este punto en donde igualmente, como hemos comentado, la importancia del genetista en la parte de diagnóstica y del seguimiento de los pacientes, aquí la participación del farmacéutico también es fundamental. Creo que en México todavía estamos por avanzar mucho en ese sentido porque al final para mí lo ideal es que justo como bien comentaban, el farmacéutico a lo mejor no esté en un sitio separado de la atención médica, ¿no? Sino que al final estar ahí como que a la par del médico sería como el ideal, ¿no? O sea, al final hay algunos centros en donde creo que esta parte está como más avanzada, incluso en el país. En algún momento comentamos con algunos oncólogos españoles en donde ellos
sí tienen ahí junto con ellos, trabajando de la mano a un farmacéutico quien les va justo hablando de todos estos elementos que ya comentaba nuestros compañeros, ¿no? Farmacéuticos, en donde se va identificando interacciones, en donde se proponen incluso ajustes en cuanto a los esquemas, en cuanto a las dosis, seguimiento a los efectos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental. Por ejemplo, en el ABC, donde laboro, pues sí hay una interacción importante con médicos farmacéuticos, en donde igualmente ellos nos reportan muchas de las veces algunas situaciones en donde a lo mejor si el médico prescribe un medicamento que pudiera no estar, no ser adecuado porque hay alguna interacción específica o incluso a veces hasta en las indicaciones de dilución o las soluciones con las que se diluye o en cuanto a los riesgos, pues esto sí se notifica, ¿no? Aquí creo que también de parte de los médicos necesitamos aprender a trabajar de este modo porque muchas de las veces lo que se establece por algunos médicos es como que no es mi prescripción y nadie la mueva, ¿no? No, al final eso sin duda que nos lleva a que pueda haber errores y el trabajo con el farmacéutico es esencial. Desafortunadamente, como digo, todavía necesitamos avanzar más en ese sentido, pero un equipo multidisciplinario ideal sería con ellos. Y mencionaban las cuestiones de abasto también. A veces también el mismo administrativo tendría que ser parte del equipo multidisciplinario, porque muchas de las veces cuando va uno y revisa, resulta que a lo mejor no se notificó de manera adecuada, etcétera, y también esto pues a veces retrasa justo el que se pueda abordar esta situación, ¿no? Con una disponibilidad ágil de los fármacos, ¿no? Pero sí, sin duda que lo ideal es tener a todo el equipo integrado y el farmacéutico sin duda que es fundamental, sobre todo desde la parte de oncología médica o hemato, que es la que yo visualizo más, ¿no? Gracias por hacer énfasis en eso, porque la verdad es que a veces le decimos al paciente, vaya con tal persona, y regresa y me dice qué le dijo, en lugar de hacer realmente un equipo, ¿no? Y decir, bueno, entre todos vemos qué está pasando. Y les preguntaba yo, bueno, ¿qué pasa con otros medicamentos? ¿Hay interacciones? Y también aquí hay otra pregunta importante que es, ¿qué papel juega la genética para dar justamente esta medicación? ¿Ha avanzado México en esta parte? Entonces, no sé si quieran contestar alguno, adelante. Sí, Pues si gustan. Ah, bueno, adelante, doctor. adelante, doctor, ahora sí que. Sí, justo se ha estado comentando esta parte de que ahora se busca toda esta cuestión de la medicina de precisión. La medicina de precisión efectivamente se trata de identificar blancos específicos que puedan ser candidatos a un manejo específico. En este caso hablamos de genes específicos que pudieran ser manejados con fármacos dirigidos. Por ahí en algún momento en una interacción se comentaba justo que se buscan también cierto tipo de receptores, cierto tipo de blancos, para que sobre esos blancos se dé un tratamiento específico. Volviendo al ejemplo de cáncer de mama, tenemos algunos elementos que nos ayudan a definir el tipo molecular del cáncer de mama, ¿no? Hemos dicho algunas cosas someras, por ejemplo, en cuanto a algunos cánceres con receptores hormonales, algunos cánceres de mama con HER2, por ejemplo, que es otro blanco específico, algunos otros blancos, por ejemplo, ahora que empiezan a aparecer como PTEN, PI3K, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a definir una terapia y a diseñar una terapia un tanto más enfocada
de acuerdo a estos hallazgos. Entonces, en México sí hay mucha investigación en este sentido. Mucho de lo que hacemos ahora, pues es lo que está de manera internacional consensado, ya marcado, pero sí, en México sí hay este abordaje. Ahora, volviendo a la parte genética, ya específicamente, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 y otros genes de la reparación de la recombinación homóloga, que para esto es para lo que hay algunos medicamentos, hasta ahora, pero bueno, como decía, están desarrollándose muchos más. Este, en este sentido, sí hay fármacos que van dirigidos a esos blancos. Por ejemplo, mencionábamos los inhibidores de PARP, que estos inhibidores de PARP, cuando se detectan estas mutaciones, pueden ser utilizados en pacientes tanto de cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas. Hasta ahora son las indicaciones que tienen ya en diferentes momentos, ¿no? Decía uno que cuando un paciente es tratado de manera radical con un tratamiento quirúrgico, luego quimioterapia, luego a veces se deja un mantenimiento con un inhibidor de PARP, como le llamamos, o más bien un manejo adyuvante con inhibidor de PARP. eh, en pacientes con enfermedad avanzada, estos medicamentos pueden ser complemento también a un tratamiento, ya sea hormonal, por ejemplo, en cáncer de páncreas, ¿sí? En donde se asocia con un tratamiento hormonal y esto ayuda a dar mejores resultados. En cáncer de páncreas igualmente, cuando se ha tratado con un medicamento que como es el platino, que dicho sea de paso, el platino característicamente el cisplatino en estos pacientes con mutaciones es muy activo. Sí, el cisplatino y los fármacos que están asociados o que son de la misma familia de los platinos, como oxaliplatino, carboplatino, pueden tener actividad en estos cánceres con una mayor posibilidad de respuesta. Entonces, son como de los elementos que tenemos y sí se está haciendo mucho trabajo en México. Justo les decía, por ejemplo, en el IMSS se está validando algunas pruebas para tener disponibilidad de hacer estas determinaciones genéticas y poder tener accesibilidad, que es mucho de lo que ha hablado el doctor Carlos, ¿no? Entonces, bueno, Estela y Diego. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, vamos avanzando. Quisiéramos avanzar más rápido, pero bueno, creo que con los elementos que se tienen, sí, podemos ir más allá en ya tener una disponibilidad de pruebas, en un tiempo no muy lejano, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, tienen la manita levantada, Estela y Diego. Adelante, Estela. Ahorita algo que comenta el doctor Samuel es cómo se involucra presión en este tipo de pacientes con estas mutaciones en cáncer de mama, cáncer de próstata y de páncreas. Algo que tienen las nuevas tecnologías es por decir los inhibidores de PARP. Una ventaja que tienen es que son muchas veces vía oral. Entonces ya no necesitamos que el paciente esté con su quimioterapia clásica con una intravenosa, ya puede llevar su tratamiento en casa. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer énfasis como farmacéutico es el apego al tratamiento, explicarle la importancia al paciente y los cuidados que tiene que tener al tener este tipo de terapias, ¿no? No olvide su toma, no tome doble dosis cuando se acuerde del tratamiento, que maneje bien sus horarios. Y aquí vamos a hablar mucho de las interacciones que tienen cuando son pacientes con polifarmacia, ¿no? En su casa, todo lo que tienen que tener, en qué momento tomarlo mejor. En el caso de los cisplatinos, pues sí, tenemos el cisplatino, entonces tenemos que cuidar la molécula del cisplatino, pues hay que al administrarlo, pues se proteja de la luz, que utilicemos el equipo adecuado, que tenga filtro o no tenga filtro, y ahí es la parte donde nosotros como farmacéuticos entramos. El doctor, el médico nos indica el tratamiento ideal para nuestro paciente, entonces ya nosotros hacemos como el resguardo del medicamento como tal para que llegue en la mejor íntegra condición al paciente. Y pues aquí también con ver los efectos secundarios. Muchas veces aquí nos estamos hablando pues de estas mutaciones en específico, pero por decir, saber si es un metabolizador rápido o lento, si fue, o con todas las características, porque también eso nos va a decir si hay falla terapéutica o no. Porque aquí nada más nos enfocamos en una parte y al final, como lo vimos ahorita, o sea,
es un mundo, la verdad, un tumor, un cáncer, involucra tantas áreas, involucra tanto parte del organismo que ya tenemos nosotros que tener un poco de cuidado en esta parte, el diagnóstico, la forma de detección, cómo abordarlo, en este caso cáncer de mama, eh, y ver cómo nosotros proteger para que esa terapia que ya estamos buscando con la detección y todo llegue a la mejor manera posible a nuestro paciente. Gracias, adelante, adelante, Diego. Sí, de hecho, concuerdo al 100% con el doctor Rivera, con Estela también estoy de acuerdísimo. De hecho, un punto importante que mencionó el doctor, por ejemplo, tocando la familia de los platinos, en cuestiones de estabilidad de interacciones, el factor principal, el diluyente, tiende a confundirse, por ejemplo, es válido, si me ha tocado ver los casos, no lo voy a negar, por ejemplo, un carboplatino con un cisplatino. No se confunde tanto el nombre, pero al momento del diluyente se puede transformar la molécula. Si se utiliza, por ejemplo, por lo general utilizan cisplatino con diluyente en solución salina y el carboplatino en solución glucosada. Sí hay casos que se utiliza carboplatino en solución fisiológica, pero tiende a transformarse en algún momento en cisplatino. Entonces puede originar algún fallo terapéutico o inclusive un problema más delicado en la atención del paciente. Puede llegar a conducirlo, lo que no se le desea a nadie, puede llegar a matarlo. Entonces son como de esos pequeños puntitos que podemos apoyar en este equipo multidisciplinario, ir tomando un poquito las interacciones, también lo que comenta Estela, la polifarmacia. Desafortunadamente, muchos pacientes en todos los grupos poblacionales pueden tender a tener de 3 4 10 o hasta más 15 fármacos, dependiendo su condición clínica. Entonces, también lo que ella menciona, cómo administrarlos, con qué administrarlos, si se trituran, no se trituran, lo que sí es de cajón, preferentemente tomarlos con agua. Aquí, por ejemplo, los mexicanos sí somos muy dados a tomar medicamentos, pero no precisamente con agua, los tomamos con cualquier otro vehículo que no es el agua. Entonces, ahí de entrada ya afectamos terapéuticamente el tratamiento hacia donde va dirigido. Creo que esa es una de las cosas en las que, bueno, yo los invito a toda la sociedad, pues también lo hago, no estoy exento, pero a promover ese uso racional de los fármacos. Gracias, adelante, Diego. Digo, perdón, Carlos, querías decir algo más hace ratito, ¿no? No sé si querías comentar algo. ¿Yo? Sí, no sé si hace rato que ibas a comentar antes del doctor Samuel. Adelante. Sí, creo que ahora sí que el doctor Samuel fue muy puntual, pero pues, nada más ampliando un poquito. La parte de genética también pues, nos permite ver respuesta al tratamiento. Y anecdóticamente, todo empezó la parte de genética empezó con las leucemias, buscando la translocación 922, pero hemos avanzado tanto y tan rápido que podemos determinar, como bien decía la doctora Estela, desde el punto de vista con estudios genéticos, digo, obviamente pensando más en cierta población que tiene los recursos, el tipo de metabolizador, con las variantes que se encuentran de manera causal del cáncer primario, la correlación o nosotros llamamos correlación genotipo-fenotipo, que nos puede ayudar también a decidir qué medicamento y también a nivel tumoral, como ya lo mencionó el doctor Samuel, cuál es la respuesta al medicamento e incluso el mejor medicamento que podamos dar de acuerdo a las variantes encontradas a nivel del tumor. Eso ya más que genética lo conocemos como genómica de cáncer, porque ya no es a nivel de un solo, o sea, pasamos de un solo gen causal a cómo se afecta todo el genoma para poder actuar en contra pues, de esta afectación que ya es a nivel de toda la información. Gracias, Carlos. Y bueno, Estela, adelante, tú adelante, dale. Ah, ahorita me acaba de hacer recordar algo el doctor Carlos y ahorita estábamos hablando también de lo que era el abasto de los medicamentos. Los pacientes que tienen mutaciones en este gen BCRL1 y tienden a ser tumores más agresivos.
Entonces, nosotros es muy importante el abasto porque se conoce que también este tipo de genes, por decir, en el caso de cáncer de mama, el que es triple negativo es muy agresivo, es muy difícil de manejar, tienden a generar quimioresistencia. Entonces, se ha conocido que una parte de la quimioresistencia es el desapego al tratamiento también. Entonces, si no tenemos las terapias completas, eso también nos involucra a una parte de la falla terapéutica. Entonces, muchas veces no vemos el impacto, o por ahorita que dijo que era un equipo multidisciplinario, que también tenemos que tener a la parte administrativa de nuestro lado, porque ellos a veces no entienden esa parte clínica de la importancia que tenemos nosotros al no tener todo el esquema completo, lo que nosotros estamos tratando de atacar desde un diagnóstico correcto, nosotros cuidando los medicamentos, y al no tener todo el abasto completo, pues vamos bajando la probabilidad, ¿no? Entonces sí es bueno que también el área administrativa se involucre un poco más en lo que nosotros estamos haciendo y la importancia que tiene, ya que ahorita también Diego decía, no podemos tener al paciente en espera de un tratamiento tanto tiempo. ¿Por qué? Porque vamos bajando, es lo que también se le comenta al paciente. Si usted abandona su tratamiento y luego quiere regresar, la probabilidad que usted tiene de riesgo, cómo va a regresar con su tumor. Entonces, no solo es enfocarle al paciente, sino también a veces en esa parte del abasto, la parte administrativa, pues que nos apoyen en la parte de tratar de tener, ya cuando existe un desabasto a nivel pues mundial, como una vez que hubo desabasto de ciclofosfamida y nadie teníamos ciclofosfamida, pues ahí sí ya tener que estar viendo otra terapia, pero se busca, por decir, esquemas de tratamiento primario, ya si no funciona, pues ya vamos al otro, pero nunca andar tratando de como, no, pues es que ahorita no tenemos X medicamento, el platino utiliza otro, pero no es el más correcto, entonces a veces ahí como que tenemos que estar viendo cómo se desarrolla el paciente, cómo va a ser al final su pronóstico y todas estas partes. Entonces, sí, nada más quería hacer ese comentario. Gracias. Y bueno, pues tenemos preguntas del público, las voy a ir leyendo. Entonces, Selene Curiel dice, buenos días, saludos desde Nayarit. Una pregunta, ¿qué medicamentos, si no es una central de mezclas que se usan en quimioterapia como premedicación, podrían prepararse en una central de enfermería sin querer, sin querer campañas de flujo, sin tener, yo creo que sea, sin requerir campañas de flujo laminal? Esto como opción, ya que como bien mencionan, el desabasto a nivel nacional de medicamentos provoca que no lleguen directo al laboratorio de los que los prepara. Y entonces, saber cuáles serían aquellos que podríamos preparar en caso de tener menos tratamiento para rescatar el ciclo y no interrumpir el tratamiento. En el caso de medicamentos citotóxicos, no expondría al personal de enfermería que no lo prepare fuera de una campana de flujo laminar, aislador, ya que es una exposición a medicamentos citotóxicos que no solo afecta la salud de la persona que lo prepara, o sea, sí es muy importante tener ese tipo de equipo en su hospital. Yo no recomendaría, la verdad, que alguien lo prepare fuera ni si con su equipo de protección. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo al personal a que también se conoce que estos medicamentos al ser citotóxicos, pues vamos a tener un riesgo que a un futuro puede tener o desarrollar algún cáncer. Las premedicaciones, pues siempre, yo sé que en todos los hospitales pues se preparan en condiciones de mesitas o así como pues tenga la capacidad del hospital el recurso, pero siempre tener en cuenta que tiene que ser un lugar no con ventilación natural, tener ciertos cuidados en que su mesa de acero inoxidable. Hay lugares que tienen áreas de preparación segura y han tenido cabinas de flujo horizontal que también les ayuda un poco en la protección del producto. No es lo ideal, no estoy diciendo que es lo ideal, la verdad, el manejo de citostáticos debe ser dentro de una central, así como también nosotros protegemos al personal. Esa es la importancia de la central de mezclas en caso de oncología, es que nosotros protegemos tanto al producto como al personal. Entonces, no podemos olvidar que también nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros pacientes si nosotros no estamos bien? Entonces, sí es muy importante tener ese objetivo. O sea, por decir, cuando preparamos nutrición parenteral,
lo que estamos protegiendo es al producto, a la nutrición, de que no la contaminemos nosotros a ella. En este caso, en oncología, los citostáticos nos contaminan a nosotros también. Entonces, el equipo, usar el equipo de protección adecuado, o sea, a veces cuando sí se tiene la campana, pero, ay, no me voy a poner el cubrebocas porque la campana me protege, pues no, o sea, por algo tenemos que usar hasta nuestra escafandra o ponerte otro uniforme desechable, andar cambiándote de ropa, o sea, son cosas que nos puede cuidar a nosotros porque también nuestra salud está en juego, ¿no? No, así que hago más énfasis, no preparen citostáticos fuera de un área segura, porque te están contaminando hasta cierto punto. Este, a veces pues sí hay lugares que están limitados y no lo tienen. Entonces, pues ahí sí sería hablar con la administración porque pues es una exposición que a largo plazo puede afectar. En el caso de, eh, pues sí, ese sería todo. La otra parte es de que cuando uno tiene una preparación, como lo dice la norma 249, tenemos que conocer la molécula primeramente. Vamos a tener, comúnmente el inserto del medicamento nos dice que 24 horas microbiológicamente, pero si tienes áreas de cuartos limpios, puedes aumentar el tiempo de vida de esa mezcla, que es la fecha límite de uso. Entonces, si la preparan fuera de un lugar donde no hay en el cuarto no hay aire filtrado, no tienen campana, pues yo recomendaría esa mezcla solo se va a usar 24 horas, se administra y se va. El riesgo aquí hay que monitorear al paciente porque puede haber un riesgo de contaminación microbiológica. ¿Qué es lo que disminuye la central? Disminuimos porque no vamos a romper la esterilidad, porque vamos a mantener esas condiciones. Entonces, a veces podemos ver en la bibliografía cisplatino, 7 días, pero digamos, aquí lo podemos ver que tal vez en un artículo dice que puede durar hasta 30 días, la normatividad nos pide 7 días únicamente, pero siempre y cuando teniendo una central de mezclas que nos garantiza y siguiendo las reglas del personal que haya cumplido con la vestimenta, que no vaya enfermos en los guantes y todo, porque ese es otro tema, ¿verdad? Ya podemos salvaguardar más ese medicamento. Ujú. Muchas gracias, Estela. Y bueno, adelante, digo. No, tú dale. Sí, de hecho, añadiendo a lo que menciona Estela, es importante conocer el fármaco, conocer la molécula, el diluyente con el que, porque no hay fármacos que a veces no se diluyen con simplemente agua inyectable. Pueden ser fármacos en generales que pueden utilizar otro tipo de diluyentes, por lo general son alcoholes, alcohol bencílico, alcohol pero hay algo importante que me llamó la atención que ella misma menciona. Al momento de preparar, no solamente es hacia el paciente, sino también hacia nosotros, y aquí es donde hago énfasis. Además de la norma 249, bueno, aplicado a nosotros como farmacéuticos, norma 072, etiquetado de fármacos. Cada de este tipo de medicamentos, todas las cajas, tanto el envase primario como el secundario, tienen una leyenda muy específica, medicamento de alto riesgo y las conservaciones de los mismos. Yo lo que en la experiencia que he tenido, muy sencillo, el medicamento puede afectar a quien lo prepara como al que se le administra, inclusive en el traslado previo a prepararlo. Entonces son como que esos factores que concuerdo con ella, tenemos que tener todos presentes en el radar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas por aquí. Déjenme les leo la pregunta. Esta pregunta es de John Arellano y dice, como equipo multidisciplinario, ¿cómo debería participar el farmacéutico sobre las recomendaciones posteriores al uso de quimioterapia? En específico, el riesgo de lisis tumoral. En la parte del farmacéutico, por decir, muchas veces el médico ya desde después de la consulta les explican qué tratamiento y esquema van a tener, qué es lo que pueden llegar a sentir, qué es lo que pueden llegar a tener. Muchas veces a mí me ha tocado que nuestro médico oncólogo acá les comenta desde la dieta, o sea, mire, le va a dar náusea y vómito, bájele a estos medicamentos, ¿no? Y como les comentaba, podía que el paciente pues vaya abrumado con esa parte de toda la información que tuvo. Entonces ya cuando llega con nosotros, llega con el personal de enfermería, lo que le comentaba era educación al paciente
pues ya otra vez hacer ese énfasis, mire, no debe, va a tener náuseas, cuide la premedicación, no olvide su premedicación, como dijo nuestro compañero Diego, dijo, algo muy importante que dijo es el agua, porque muchas veces no se los toman con agua y a veces se lo llegan a decir, no, pues es que sabe muy feo, entonces lo escondí en el plátano y así me lo comí, entonces no es una forma adecuada, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer ese énfasis desde la premedicación. La lisis tumoral es un efecto secundario de no todos los fármacos lo tienen y hay ciertas cuestiones en las que tendríamos que ver. Comúnmente uno no le hace como que al paciente decirle que puede existir la lisis tumoral y puede sentir esto, ¿no? Tal vez nunca había visto ese abordaje desde ese punto, siempre anda uno cuidando como la parte de tómeselo con agua, no olvide la premedicación y puede llegar a sentir esto, no sea soleno, y esos son los cuidados que nosotros decimos. Ahí nosotros le decimos que en el caso de medicamentos vía oral, no se los tome todos juntos, deje algún tiempo en uno en otro, cuáles sí en la mañana y cuáles no en la noche, y así podemos nosotros tomar el abordaje. Muchas gracias, Estela. Y bueno, doctor Samuel, adelante, usted cuéntenos. Sí, justo en esto que dicen de tomarse los medicamentos con agua, sí, tenía un conocido que se lo tomaba el medicamento de la diabetes con whisky. Entonces, decíamos que se nos hace muy, muy extraño, pero bueno, creo que es algo que no es tan raro de ver, ¿verdad? Entonces, sí, volviendo a la parte de lo del síndrome de Lisis y los efectos que vienen después, efectivamente, ya bien lo decía Estela, que en la consulta, cuando uno le indica al paciente o un paciente hospitalizado, uno les va explicando ahí qué efectos puede tener el tratamiento, ¿no? Sin duda que el enfoque ya farmacológico que tiene el farmacéutico, sin duda que aporta más todavía. Algo que también quiero remarcar es que efectivamente no todos los medicamentos van a provocar lisis tumoral, pero sobre todo no todos los tumores llegan a tener lisis tumoral. Hay ciertas características, son regularmente cierto tipo de tumores, sobre todo algunas leucemias, linfomas, algunos tumores germinales, por ejemplo, los seminomas y esto que pueden sobre todo hacer lisis tumoral. Entonces, en general, también son tumores voluminosos, o con una replicación muy alta. Entonces, uno identifica a esos pacientes y en general son pacientes que tendrían que estar hospitalizados para, si es que se está previendo que esto pueda ocurrir y con medidas preventivas para evitar esa lisis tumoral. Y sin duda, en este sentido, pues también el farmacéutico alerta sobre esta posibilidad de acuerdo a las características. Por eso es que esta integración de la que hablamos pues resulta muy, muy fundamental. Gracias, doctor. Y también estaba pensando como en los horarios, ¿no? Específicos. No sé si haya en este caso también temporalidades específicas a las que el paciente de repente diga, bueno, me pasé unas 5 horas, ¿no? Y de repente, ay, no pasa nada, pues ya me lo tomé. Diego, ¿qué nos quieres comentar? Sí, por ejemplo, lo que menciona tanto Estela como el doctor Samuel es fundamental. La parte de la lisis tumoral, yo también no estoy muy experimentado en ella. Eso creo que es variable en cada paciente. Somos un ser humano único, cada organismo es completamente diferente, entonces esa cuestión lo dejamos un poquito más hacia la bioquímica y hacia la genética. No pasa a segundo plano porque eso se va a seguir abordando en las consultas dependiendo cuántos ciclos y qué esquemas va a tener cada paciente de acuerdo a su condición clínica. Yo, por ejemplo, también de lo que menciona un poquito Estela, en las condiciones para los tratamientos, por ejemplo, cómo informar a nuestros pacientes. Yo en lo personal, por ejemplo, o inclusive con los chicos de pregrado que asesoro de manera universitaria, siempre tener con qué tener, siempre tener a la mano, ahora sí que cómo explicarles de manera fácil que ellos comprendan. A veces con una pequeña lectura o de manera verbal es más que suficiente para poder hacerlo. Yo, por ejemplo, ahorita es lo que estaba buscando y esto es información que está de manera pública. Hay ciertos prototipos, insertos como folletos que les puedes brindar, regalar y tú los puedes volver a imprimir. O sea, el paciente tiene que estar informado de qué es lo que puede pasar en su casa. Entonces,
nosotros como farmacéuticos, o por lo menos de lo que yo he hecho en algunas investigaciones, siempre nos apoyamos, ahora sí que aplicamos el copia y pega, pero nos basamos mucho en protocolos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología o inclusive de investigaciones que se hacen en Europa o en Estados Unidos. Son buenas, tanto aquí como allá, pero sí el objetivo número uno que creo que todos hicimos en el juramento es el paciente es primero, por mínimo que sea la duda que él tenga. Muchas gracias, eso es muy importante, ¿no? El trabajo para el paciente. Tenemos otra pregunta aquí de no sé si es Eric o Erika Aguilar. ¿Cómo podemos estandarizar la estabilidad de las mezclas preparadas? Es una pregunta que nos hacen en Facebook. En sí, estandarizar no se puede. Necesitas saber qué tipo de medicamento es, las condiciones en las de preparación y, como lo ha comentado también este Diego, el diluyente que tiene, la concentración en la que va a estar y ya nosotros podemos decir la fecha límite de uso. La estabilidad es más del diluyente para ver que no se nos precipite o se precipite cambio de color. Esa es la parte. En cuanto a estandarizar, no podemos estandarizar, todos los medicamentos van a durar 7 días, no, tenemos que ver también las características del laboratorio, porque por decir, hay laboratorios que ponen excipientes que nos ayudan a conservar más el medicamento, que ya con que nosotros lo diluimos, pues lo vamos a tener más tiempo. Hay un caso muy particular que a mí me gusta mucho platicar, no tiene que ver a veces el etopósido es una cosa bien chistosa. Él, la bibliografía nos dice que puede durar mucho tiempo, y uno dice, ah, no, pues qué bueno, lo prepara, se me precipita. Tiene que uno que cuidar desde cómo agita las condiciones a la temperatura en que está el diluyente, a la temperatura del medicamento cuando se une, no lo agites tanto porque puede precipitar. Puede que un día no te precipite y otro día sí. O sea, siempre y cuando manteniendo la temperatura, entonces son como los cuidados que debemos tener durante la preparación para también ver lo de la estabilidad, ¿no? Porque a veces la bibliografía nos puede decir cuánto tiempo puede durar físico-químicamente hablando. Microbiológicamente, si lo preparan dentro de una central de mezclas, pues ya nada más nos preocupamos, siempre y cuando el personal utilice todo el equipo de protección y todo, podemos tenerlo, dependiendo de la molécula, pues podemos darle un poco más de tiempo, pero si no, microbiológicamente hablando, sí lo podemos extender. Si no se prepara dentro de las condiciones de cuartos limpios, pues ahí sí va a variar a lo que nos comenta el inserto. Es muy importante conocer pues los laboratorios, el medicamento si tiene conservador o no conservador, por así decirlo de manera brusca, y pues conocer la molécula, de qué molécula es la que nosotros queremos ver su estabilidad, y ya en la parte de la norma, pues el responsable sanitario es el que se encarga de hacer esa investigación. No solo es una investigación así de leer nomás un artículo, es buscar varios y ver viendo tanto cómo es el laboratorio, qué nos recomienda el laboratorio, qué nos dice la bibliografía, y ya así nosotros establecemos nuestra fecha límite de uso. En cuanto al diluyente, pues también en esa parte nosotros tenemos que ver que hay ocasiones en que hay medicamentos que pueden durar un poco más de tiempo en salino que en glucosado, entonces ahí también tenemos nosotros que ver esa parte. Muchas gracias, hay muchas cosas que estar atentos, ¿no? Y yo creo que es específico del paciente. Hay que estar trabajando en ello. Carlos, adelante. Sí, por ahí volviendo un poquito a lo del lisis tumoral, se mencionaba que es genético, pero ahí sí no. Básicamente tiene que ver con otros factores, sensibilidad, otras alteraciones, pero ahí sí no es algo que sea tan de predisposición genética como tal, y pues tomar en cuenta esto también. Muchas gracias también, por eso tenemos otra pregunta por aquí, que dice, cuando no tienes antecedentes, sea este tipo de padecimiento, ¿cuál puede ser el origen? Pregunta que están Ah, aquí. aproveché a contestarle a Noemí en el chat. Sí, ahí son mutaciones de novo. Ahora sí que las enfermedades genéticas en alguien tienen que empezar. Y es como cuando uno empieza a hacer algo para heredar, ¿no? Aquí lo que sucede directamente, acuérdense que los genes los tenemos en pares. Entonces, la idea de lo que uno venga de papá y uno venga de mamá es que no seamos clones exactos y con la misma funcionalidad de un solo individuo progenitor. Entonces, ¿qué hacen? Se combinan
o recombinan, que es la parte de, pues, directa, ¿no? O la causa directa en estos errores de recombinación, que puede ser de reparación, etcétera. Hay pérdida de información o ganancia de información, y esto es lo que origina las mutaciones nuevas o mutaciones de nuevo como tal. Muchas gracias. Bueno, por aquí para que todo el mundo escuche, porque recuerden que nos están también viendo a través de Facebook. Gracias, mi querido Carlos. Y vamos ahora con Diego, adelante. Sí, de hecho, respondiendo, por ejemplo, a esta pregunta un poquito de manera más resumida, volviendo a lo mismo, cada quien en su área de expertise. Aquí el factor, no tengo antecedentes, creo que el factor aquí es la genética. Hay ciertos genes que, como mencionó el doctor Carlos, son primordiales en este tipo de cuestiones, pero hay algo que por lo menos todos hemos aprendido y esto es como la física, a la genética no la puedes desafiar, entonces es como que el principal factor. Si quieres intentar alterarlo o retarlo, no vas a poder hacerlo, entonces no estás exento de poder, ¿cómo decirlo? Evitar una de este tipo de posibilidades. Muchas gracias, Diego. Y sí, sí, eso es importante. Y bueno, vamos a ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Y para ello me gustaría que cada uno de ustedes nos diga desde su trinchera qué es lo que nos debemos de llevar de la desayuno del día de hoy. Recuerden que nos ve público en general y pues bueno, la verdad es que es bastante amplio nuestro público. Por aquí nos estaba mencionando que nos ven desde otros lugares, no solamente otros estados, también otros países. Platíquenos qué nos deberíamos de llevar de esta parte del día de hoy. Si quieres, empieza tú, Carlos, o Samuel, adelante. No, lo primero es agradecer a mis compañeros del desayuno porque aprendí mucho, ¿eh? O sea, no solo aportamos, sino que aprendimos, ha sido muy interesante, entonces me llevo muchas enseñanzas de ustedes. Desde mi trinchera, pues la parte que creo uno es buscar siempre al especialista en genética como parte del equipo multidisciplinario de tratamiento de cáncer. Pero ojo, si ven, yo no uso la palabra genetista porque es muy genérico y involucra a los farmacéuticos que hacen genética, a los biólogos moleculares, pero como ustedes saben, también hay mucha charlatanería y en genética tenemos muchos y muchas Marilyn Potes, aquí en Guadalajara abundan, entonces sí recomendarles que busquen médicos, o sea, esos Marilyn Potes o estas dan consulta, están incluso en hospitales institucionales, etcétera. Busquen búho legal médico es que tenga cédula de especialidad en genética y pues trabajar con ellos de forma multidisciplinaria y pues tomar en cuenta todas estas situaciones que también hemos comentado haciendo aparte, ¿no? Si el cáncer aparece de manera temprana, si es en órganos pares, la etnia, si somos de origen judío, por ejemplo, la agresividad, pues buscar médico especialista en genética que trabaje además de la mano con los oncólogos muy calificados que tenemos en todo el país y que también es importante, si no tienen el médico especialista en genética, habemos, y ya está además, como ustedes saben, recientemente legalizado a nivel federal, quienes damos telemedicina o videoconsultas, entonces ahora sí que no tenemos pretexto para no tener contacto con un especialista en genética de verdad y muy agradecido con ustedes por la invitación. A ti, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, doctor Samuel. Sí, sí, igualmente agradecerles a ustedes por este espacio. Siempre es importante aportar lo que uno puede decir acerca de cierto tema y en este caso, pues un tema tan relevante. Igualmente, creo que bien lo decía el doctor Carlos, en la parte de el manejo multidisciplinario, todos nos beneficiamos. Al final, el mayor beneficiado es el paciente. Nosotros, desde la parte de lo que nos podemos compartir en conocimiento. Siempre hay situaciones que nos van a enriquecer en esa parte, pero sobre todo porque al final se va a beneficiar al paciente. Entonces, en ese sentido, creo que ese sería el primer mensaje, buscar el trabajo multidisciplinario. Aquí se ha estado trabajando en genética,
pero en la parte farmacéutica creo que necesitamos seguir trabajando más. Estos espacios también de interacción nos ayudan a integrarnos más. Y el sueño sería que en un futuro todos estuviéramos como en un mismo espacio, para poder aportar lo mejor de nosotros en beneficio de nuestros pacientes. Y finalmente en la parte de cáncer, pues sí, efectivamente, como vimos, el tema fue más en el enfoque genético, pero siempre remarcaremos todos los demás elementos que tienen que ver con el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Que es los elementos preventivos en cuanto a nutrición, obesidad, ejercicio, dejar hábitos que puedan ser perjudiciales como el tabaco y el alcohol, y también el cuidar esta parte de exposición a infecciones como puede ser el virus del papiloma humano, ¿no? Finalmente, también en los pacientes que tienen predisposición genética, buscar también el apoyo por los especialistas adecuados. La consejería genética es algo que ya también tiene que estar siempre en nuestro proceso de atención de nuestros pacientes. Entonces, sin duda que otro elemento importante es pensar en cáncer. Pensar en cáncer nos ayuda a identificarlo, primero prevenirlo, hacer detección cuando haya estos elementos de detección oportuna. Ya mencionamos cuáles pueden ser, sobre todo mama, cervix, próstata, colon, que son de los cánceres más frecuentes. La detección oportuna resulta importante y pues ya cuando se tiene la enfermedad, pues abordar por un equipo multidisciplinario, ¿no? Pensar en cáncer nos ayuda a afrontarlo de manera temprana, y no tener miedo a pensar en esa enfermedad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sí, los virus son importantes, ¿no? También lo que pasa a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Estela, dinos tu mensaje adelante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación en este desayuno. La verdad, como comentó el doctor Carlos, pues uno va aprendiendo todos los días, se aprende algo nuevo. Y es bueno estar con profesionistas de la misma rumbo porque nos enriquece más para nuestra atención a nuestros pacientes. Al final de cuentas, nuestra labor es ayudar a nuestros pacientes. Entonces, si entre nosotros más informados estamos, mejor atención le podemos dar, mejor orientación. En el caso de este tipo de lo que era la plática, cánceres hereditarios, mama, próstata y páncreas, pues ya tenemos otra más información. La verdad, pienso que no toda la población lo conoce y muchas veces no hacen el diagnóstico temprano por temor al cáncer, ¿no? O por no conocer su herencia. Entonces ya de esta manera nosotros podemos dar un abordaje diferente. Desde el punto farmacéutico, pues a nosotros sí nos gustaría mucho que nos incluyeran en muchas cosas los médicos. O sea, somos al final un equipo multidisciplinario en donde al final de cuentas lo que nosotros queremos es la seguridad del paciente y que mejore en cualquier punto de su enfermedad, ¿no? Es el acompañamiento que le llevamos. Entonces, qué mejor si entre varias personas lo podemos ayudar en esta parte, ¿no? Y como dijo el doctor Samuel, pues es mejor prevenir y no tenerle miedo a la enfermedad. Es algo que nosotros entre más temprano sepamos, va a ser mejor un diagnóstico y un tratamiento más eficaz para los pacientes. Entonces, no hay que tener, o sea, si es una enfermedad que todos mundo sabemos que podemos a llegar tal vez a fallecer, pero si se aborda de manera temprana, no es un motivo de muerte esta enfermedad. Entonces, algo que yo sí pienso que es muy importante es el diagnóstico oportuno. Si ya conocemos que este tipo de cáncer puede ser heredado, conocer y ver que haya más facilidad para todas las personas. O sea, ahorita ya supe de un médico con especialidad en genética aquí en San Luis, pues ya por así poder darles información y poder decir, hay un nuevo abordaje, hay una nueva forma en que ya no vamos a tener tantos pacientes que nos llegan en estadio 4 cuando pudimos haberlos tenido desde mucho antes y haber sabido cómo es el abordaje, ¿no? Entonces, esta es una manera muy enriquecedora y podemos nosotros ya ahora sí compartir más información a nuestra comunidad para poder nosotros tener diagnósticos más oportunos.
Muchas gracias. Me va a Muchas gracias. permitir leer por aquí algunos mensajes del público que son bastante importantes. Y dice Miriam Navarro, muy interesante el tema, es importante que todos consideremos poner al paciente en el centro del cuidado. Siempre que el tema sea preparado, el tratamiento sea preparado de manera adecuada para que sea funcional y tener esa comunicación efectiva entre químico, enfermera, médico para la seguridad del paciente. Y bueno, pues vamos ahora sí con Diego. Adelante, Diego. Bueno, pues primero que todo, también dar las gracias por esta oportunidad que se brinda aquí con los especialistas. Creo que todos ponemos un granito de arena. Es algo complejo de abordar, es una especialidad bastante compleja. Me imagino la labor que los médicos llevan día a día en buscar las terapias más adecuadas para los pacientes. Nosotros igual ponemos nuestro granito de arena. Algo que me gustaría agregar en el comentario que pusieron ahorita, y creo que también entra en esta parte multidisciplinaria, porque hay veces los pacientes tienen duda también con el alimento, que puede interaccionar con sus tratamientos, entonces también creo que entra un nutricionista, de nuestra cancha, principalmente un factor importante que ya no alcanzamos a tocar, pero los desabastos y las falsificaciones, algo que también es muy crítico en este país. Hemos visto cuántos, inclusive yo no lo voy a negar, que vemos medicamentos en vía pública, fuera de refri, ahora con este nuevo proyecto que está lanzando Secretaría de Salud, que no le encuentro ni pie ni cabeza en lo personal, pero pues bueno, este, creo que lo más importante también los pacientes es el juramento, es el centro del juramento, tanto médicos, nutricionistas, enfermeras, farmacéuticos. Entonces, nuestra labor es estar al tanto de ellos, defender todos sus derechos, que es lo que también está pactado en ese mismo juramento, y pues brindarle la atención que cada uno podemos desde nuestro terreno. Creo que esta es una guerra, si es que se pudiera decir de esa manera, pero creo que todos tenemos las armas de una o de otra manera para poder salvar sus vidas. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si quieren decir algo más sino para pasar con nuestra querida Zoe, que va a dar el cierre de la charla. Adelante, Zoe. Ok. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado con nosotros en este día, con este tema tan interesante. Gracias a nuestros conversadores por acudir a este llamado y pues poder platicar así de esta manera tan dinámica y tan tan fácil de comprender para toda la población. Muchísimas gracias y esperemos tenerlos de nuevo por aquí en otro desayuno con aroma en otra ocasión, que no sea la única que hable, única vez que nos reunamos para platicar así. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos, sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro canal de YouTube. Yo creo que más al ratito ya va a estar este video ya puesto en el canal para que también nos ayuden a compartir. Y pues también recuerden que está la liga de registro de asistencia para la obtención de su constancia. Ya la hemos puesto en nuestros chats y también aquí en en la sala de Zoom, también está en nuestro Facebook para que puedan tener su constancia. Gracias a todos, bonito fin de semana. Nos vemos el próximo fin. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias y bienvenidos a Ya, todos. Esperamos para el próximo fin de semana.